Israel ha perdido un nuevo aliado en la Unión Europea. Vimos hace una semana aproximadamente cómo 3 países, España, Irlanda y Noruega, tomaron la decisión de reconocer la independencia y la soberanía de Palestina, recalcar que ahora es un Estado reconocido por estos 3 países. No hace mucha diferencia, por supuesto, en torno a la guerra, porque finalmente no están eliminando la venta de armas, las alianzas, las negociaciones, los acuerdos con Israel. Eso es algo que sigue. Porque finalmente y de forma económica es algo que beneficia a estos países, tener ciertas alianzas con Israel. Completamente honestos. Una alianza, un acuerdo económico entre estos países, cualquiera de estos 3 e Israel, no se va a romper de la noche a la mañana por reconocer a Palestina. Claro está. Pero ahora hay un nuevo país, en este caso Eslovenia. El gobierno de Eslovenia se sumó al reconocimiento de ese Estado palestino a través de diversos medios de comunicación, pero sobre todo de un comunicado. El gobierno de Eslovenia aprobó una propuesta para reconocer el Estado palestino. Esta propuesta va a ser enviada al Parlamento para una decisión definitiva al respecto, que se espera sea la próxima semana. Pero prácticamente es un mero trámite. Para la mayoría es oficial, se quiere reconocer a Palestina como un Estado, sobre todo porque también, seamos honestos, es la tendencia. La tendencia a apoyar a Palestina después del ataque, sobre todo el que ocurrió el domingo pasado contra un campamento que además generó un incendio y en fin, fueron más las víctimas civiles que los supuestos personajes de este grupo Hamas al que se supone intenta destruir Israel. Pero ya eso es una vieja historia. Digamos que están tratando de acabar con los últimos palestinos. Estaba viendo un video muy, muy importante. Lo vamos a compartir en mi canal Gaby López Informa, en el en vivo de este fin de semana, que por cierto va a ser el sábado. Precisamente este tema de cómo surge, cómo está cambiando el territorio palestino, porque para muchos esto es el inicio de un rechazo, por no decir odio, pero prácticamente sería esa palabra, contra Israel, contra el pueblo israelí, después de ver cómo tus hermanos, tus padres, tus hijos están perdiendo la vida a través de estos bombardeos. Pero bueno, vemos el reconocimiento finalmente de un nuevo país de la Unión Europea, que todos sabemos que no hace una gran diferencia. Realmente no hace una gran diferencia mientras sigan apoyando a Israel y sigan teniendo acuerdos. Sobre todo cuando nadie hace nada. Cuando se declara o se solicita precisamente esa intervención por parte de la Corte Internacional de Justicia, todos se quedan callados, nadie dice nada, nadie trata de defender a la Corte Internacional y se supone que es la ley más importante para la mayoría de los países. La ministra de Asuntos Exteriores europeo de Eslovenia, Tanja Fajon, fue quien dio a conocer esta decisión. La calificó como un paso histórico porque los israelíes, según sus palabras, y los palestinos tienen derecho a criar a sus hijos en paz, con seguridad y prosperidad en sus propios estados. El reconocimiento de Palestina, recalcó, es la única manera de que estos 2 países y pueblos coexistan en paz. Hace mucho tiempo que estos 2 países no pueden coexistir en paz. Porque ya no hay una Palestina. Ya no puedes hacer de Palestina un estado cuando solo queda una pequeña parte de lo que algún día fue Palestina, todo su territorio, y el resto lo posee Israel. No puedes entregarle los recursos, sus casas, su terreno, sus territorios a Israel
y dejar sin nada al otro país. Pero independientemente de esto y de digamos que este boom que está sonando gracias a las redes sociales, sobre todo de reconocer a Palestina como un estado, Eslovenia se ha convertido en el país número 146 de los 193 que componen la ONU en reconocerlo. ¿No hace una diferencia? Definitivamente no, pero ellos se sienten mejor creyendo que están haciendo algo bien. Vamos a escuchar brevemente parte de un mensaje que dio el ministro de Irlanda cuando precisamente hablaba sobre este tema de reconocer a Palestina, de lo que significa ahora este nuevo camino que están tomando los pueblos al reconocer a Palestina, estos países al reconocer a Palestina, y lo que podría dar más adelante como beneficio para los ciudadanos de esta región. And Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. On the 21st of January 1919, Ireland asked the world to recognise our right to be an independent state. Our message to the free nations of the world was a plea for international recognition of our independence, emphasising our distinct national identity, our historical struggle, and our right to self-determination. Bueno, finalmente es el inicio lo que importa, el empezar a reconocer a Palestina, aunque para muchos quizás ya sea demasiado tarde. Pero bueno, ahora vamos a hablar también acerca de los servicios de inteligencia de Israel. Llamó mucho la atención este rechazo por parte de Israel de las direcciones que abarcan el tema de la Corte Internacional de Justicia. Para muchos esto no significa nada. Para muchos la Corte simple y sencillamente está exagerando lo que se ve en el tema del genocidio, pero no. De acuerdo con el derecho internacional y algunos países que finalmente están tratando de exigir que se cumplan las órdenes de la Corte Penal Internacional, Israel quedaría como el villano de la historia. ¿Algo que no quiere Estados Unidos? Por supuesto que no, porque es uno de los principales aliados de este país. Pero acaba de surgir, precisamente a través de una investigación del diario británico The Guardian, junto con algunos otros medios de comunicación, este espionaje que se presume existiría por parte del gobierno de Israel contra los funcionarios de la Corte Penal Internacional. Durante años habrían estado espiando, durante casi una década, estaban espiando a los altos funcionarios de la Corte Internacional con este famoso programa que tiene Pegasus. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué espiar a un miembro de la Corte Penal Internacional? Por lo que estamos viendo hoy. Porque Israel sabía que llegaría un punto en el que metería completamente el pie y todo se volvería una locura con este tema de la Franja de Gaza, con este tema de atacar a los palestinos, y llegaría un momento en la historia en el que necesitaría, lo que vemos ahora, algo con que enfrentarse a la Corte Penal Internacional. Por eso se habla de que los servicios de inteligencia habían estado tratando de encontrar todos y cada uno de los secretos sucios de los altos funcionarios de la Corte. Este presunto espionaje se intensificó durante los últimos meses después de que el ejército de Israel iniciara su ofensiva, porque necesitaban algo con que hasta cierto punto defenderse. Cuando empezó a surgir la demanda por parte de Sudáfrica contra Israel, diciendo que estaban cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza y que no era posible, y la Corte Internacional, recordemos lo que hizo la Corte. Tenían un libro con las pruebas
de lo que estaba pasando en la Franja de Gaza. ¿Y qué hizo la Corte Internacional? Estos no son pruebas suficientes. Solo le decimos a Israel que no cometa un genocidio. Está muy cerca, pero que no lo cometa. Ese fue el posicionamiento de la Corte Penal Internacional cuando Sudáfrica solicitó que se denunciara por lo mismo. Y no solo a ellos. Lloyd Austin, lo recordarán, el ministro de la Defensa de Estados Unidos dijo que tampoco había pruebas. No había pruebas para señalar que estaba ocurriendo un genocidio en la Franja de Gaza, que era todo un invento, una locura del grupo Hamas y aquellos que apoyan a este grupo que causa terror. Pero ahora estamos hablando de que estas agencias intentaban localizar todos los trapitos sucios de estos miembros de la Corte Internacional para poder presionar, para poder sacar a su líder, a Benjamín Netanyahu, de este problema tan grave que serían crímenes de guerra en contra de él y también de su ministro de la Defensa, Gallant. Lo que intentaba Israel con estas agencias era precisamente eso. Decirles, a ver, todos estos están en mi contra por esta información y esto otro, aquí compartió un mensaje, aquí hizo esto. Ensuciar el nombre de la Corte Internacional mucho más de lo que ya se encuentra el propio Benjamín Netanyahu, precisamente para que lo dejen libre. Para que pueda, decir, estos son los que me van a juzgar a mí. Yo no he cometido ningún delito más que defenderme, porque eso es lo que dice Benjamín Netanyahu. Pero estamos hablando de vigilar, piratear, presionar, difamar, amenazar incluso a altos cargos de la Corte Penal Internacional en su esfuerzo por acabar con la investigación de la Corte. Y digamos que hasta cierto punto le funcionó. Cuando necesitábamos que la Corte Penal Internacional se pusiera los pantalones y se manifestara en contra de Israel cuando recibieron la denuncia por parte de Sudáfrica y que varios países empezaron a manifestarse en favor de la misma, la Corte dijo, Israel, pórtate bien. Acabamos de ver un ataque que le costó la vida a cientos de personas, niños, mujeres, adultos mayores, un ataque que ocurrió a una instalación que se supone debería ser segura. Si esto no es un genocidio, entonces para la Corte Penal Internacional, ¿qué lo es? ¿O cuándo o qué tanto debe hacer Israel para que finalmente se reconozca que lo que está haciendo en Gaza es un genocidio? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.